Vamos ahora con el sermón. Dios provee y ahora va a proveer para nosotros la comida espiritual para el alma. Oremos. Señor, mediante la palabra, ven a nosotros, alimentanos, nutre nuestra fe, fortalécenos en Cristo. Amén. Y la gracia del Señor sea con ustedes, hoy y siempre. Amén. Vamos a imaginar que un hombre va acampando con su hijo de 8 años. Por meses el niño está emocionado, esperando con ansias a que llegue este tiempo con su papá. Empacan todo, llega el día. Empacan todo y emprenden su viaje. Ahora, son como 3 horas en carro para llegar al campamento en las montañas. Después de 2 horas de manejar, el carro se descompone. El papá para el carro a un lado de la calle, humo está saliendo del cofre y el niño empieza a llorar. Papi, ya no vamos a poder ir acampando, el carro está descompuesto, está muy desanimado. El papá no le dice una palabra, sale del carro, va a la cajuela por sus herramientas, abre el cofre y después de unos 45 minutos arregla el carro. Siguen en su camino y 1 hora después llegan bien y el papá le dice a su hijo: ay, mijo, a veces se te olvida de cómo soy yo. Yo te voy a cuidar. El día siguiente están haciendo rafting en esas lanchas en un río. Van muy bien, suavecito, el sol está saliendo, el clima muy bonito, ¿verdad? No demasiado calor ni frío. Llegan a un lugar angosto en el río donde el corriente va muy recio y pierden control, la lancha se voltea, los dos están tirados al agua fría. Ahora ellos tienen sus salvavidas puestas, los chalecos, pero el niño tiene miedo y le grita: papi, nos vamos a ahogar. Ahora el papá nada muy bien, entonces él fácilmente alcanza a su hijo, lo agarra, lo lleva a la orilla y luego él recupera la lancha, también lleva la lancha a la orilla y acomoda todo. Después de un tiempo de secarse, siguen en su camino todo bien y el papá le dice al niño: ay, mi hijo, a veces se te olvida de cómo soy yo. Pues yo te voy a cuidar, no te preocupes. El día siguiente van escalando las montañas. Muy bonito, ¿verdad? El sol saliendo. Ahora, casi llegando a la cima, hace más fresco allá porque la altitud es más, sí. Pero llegan allá y muy hermoso allá y el niño, después de 2 horas de manejar, se cae, se lastima la rodilla, no puede seguir caminando, no puede, ni puede poner peso. Entonces empieza a llorar y chillar: papi, no hay nadie por aquí, no hay nadie que nos ayuda. Si pasamos la noche aquí en las montañas, vamos a morirnos de frío, papi. El papá, sin decirle nada, levanta al niño en sus brazos y lo carga las 2 horas hasta llegar al campamento. ¿Y qué le dice a su hijo? Ay, mi hijo, se te olvida de cómo soy yo. Te voy a cuidar. A veces los discípulos de Jesús se les olvidaba de cómo era Jesús, de quién era Jesús, de la clase de persona que era Jesús. Un día Jesús fue en barco con los discípulos a un lugar solitario, retirado, para orar. Quería un tiempo para él, para meditar en la palabra, para orar. Pero la gente se enteró de dónde estaba Jesús. Entonces muchos fueron a ver a Jesús. Estamos hablando de miles de personas. Salieron de los pueblos y las aldeas para ver a Jesús, para acudir a Jesús. Pues ya no había tiempo para él, pero él tuvo compasión de la gente. Y durante todo ese día Jesús les enseñaba la palabra y también tomó el tiempo de sanar a los enfermos. Probablemente estamos hablando de cientos de gente enferma, cientos de personas enfermas que acudían a Cristo y Cristo milagrosamente estaba sanando todo el día, ¿verdad?
Ahora ya llegó la noche, tal vez el sol se estaba poniendo y se estaba oscureciendo. Ya tarde los discípulos estaban preocupados. Entonces ellos le dijeron a Jesús, Jesús, despide a la gente, diles que vayan a sus casas porque tienen hambre y no han comido nada y pues tienen que comer, pues diles que se vayan y vayan al pueblo a comprar algo. Y Jesús les dijo, pues no tienen que irse, denles ustedes de comer. Y ellos le respondieron a Jesús, pues Jesús, pues solo tenemos unos 5 masas de pan y unos 2 pescaditos, pues son miles. 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Estamos hablando de cuántos? Tal vez hasta 20,000. Entonces podemos comprender cómo los discípulos objetaron, dice la palabra. Es decir, le regañaron a Cristo. Pues, ¿cómo que Jesús? Eso no es posible. Vamos a escuchar lo que pasó. Leamos la parte de la historia. Tráiganmelos acá, tráiganmelos, el pan y los panes y los pescados. Jesús les dijo a ellos, a los discípulos. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Ahora, con sus palabras y sus acciones, Jesús les dijo lo mismo que el hombre le dijo a su hijo de 8 años, ¿verdad? Les dijo, ustedes se olvidan a veces de cómo soy yo y de quién soy yo. Los discípulos, ellos habían presenciado muchos milagros todo el día. Habían visto a Cristo sanar mucho, y pues debieron haber sabido que Él podría darles de comer a esas personas también. Se les olvidó de quién era Jesús, de cómo era Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? Pues junto con el Padre y el Espíritu Santo, Jesús es el único Dios que existe. Es el todopoderoso creador del universo. Es el omnipotente Dios que controla, preserva y sostiene la creación a la perfección. Así es Dios. Así es Jesús. Es el mismo Dios generoso que les dio de comer a miles de personas, pero saben que Él es el Dios que provee y les da de comer a mucho más que 15 o 20,000 todos los días, en todo momento. Provee por todas las criaturas en el mundo, incluyendo a ti y a mí. Este es el Dios que tenemos. Es el Dios compasivo que protege a sus hijos del mal. Es el Dios amoroso que ayuda a sus hijos en sus problemas. Es el Dios misericordioso que nos sana de nuestras dolencias, dolores y enfermedades. Y mis hermanos, sobre todo, es el Dios lleno de gracia que perdona y salva a los pecadores. Y los discípulos en aquel día se olvidaron de cómo era Él y quién era Él. Como les dije, habían visto a Cristo hacer muchos milagros y darles de comer a unos 15,000, pan comido para Jesús. Facilito hace eso. A veces también se nos olvida de cómo es Jesús, de quién es Jesús. Ay, esta pandemia sigue y sigue. ¿Qué tal si nunca descubren una vacuna? ¿Y qué tal si continúa? A veces se nos olvida
de que Jesús tiene todo poder y fácilmente puede darles a todo el mundo vacunas, si quiere. Pero Dios, ¿qué tal si qué me va a pasar si yo me enfermo de la coronavirus? O si mi mamá, que es anciana, se enferma de la coronavirus. A veces se nos olvida de cómo es Jesús y quién es Jesús. Que Él que sanó a los enfermos en el día, cientos de personas enfermas en un día, y en los 3 años de su ministerio sanó a muchos más. También te puede proteger de la coronavirus, o puede fortalecer tu cuerpo si te enfermas, y puede sanar a tu abuela o mamá anciana si se enferma de la coronavirus. Y si te mueres de la coronavirus, entonces te va a llevar al cielo, que es mucho mejor. A veces se nos olvida de la clase de Dios que es Jesús. Pero si el gobernador de nuestro estado sigue con las restricciones, entonces la economía se va a ir para abajo, más peor que ya está. Ya se me está acabando el dinero. El jefe me dijo que si siguen las cosas así me va a descansar. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Todo se va para abajo. A veces se nos olvida de cómo es Jesús y quién es Jesús. Si les dio a los 20,000 en aquel día, este es el Dios que es. Que sabe cuando un pajarito se cae, que sabe cuántos cabellos están en tu cabeza. Esta es la clase de Dios que tenemos. Pero los niños, los expertos dicen que la educación a la distancia no es lo mismo que la educación en persona. ¿Qué tal si esta pandemia perjudica el futuro y la educación de nuestros hijos? A veces se nos olvida de cómo es Jesús. Que Jesús ama a nuestros hijos mucho más que nosotros los amamos. Y Él tiene poder, Él tiene todo poder. Y tiene poder de nutrir y alimentar las mentes de nuestros niños para que crezcan intelectualmente, aún usando la educación a la distancia. Porque así es Jesús. Pero este racismo que sigue Dios y las reacciones absurdas, la violencia en las protestas y los problemas, la confusión, los malentendidos, todo se va de mal en peor. Parece que no hay soluciones a estos problemas tan graves en nuestra sociedad y en nuestro país. Pues parece que todo se está yendo de mal en peor. A veces se nos olvida de cómo es Jesús, que tiene todo poder y siempre está controlando y trabajando todo lo que sucede en la sociedad y en el mundo para el bien de sus hijos. Y también siempre está trabajando todo lo que pasa en nuestras vidas para el bien de nuestras almas. Porque así es Dios, así es Cristo. Y este pecado que cometí y que sigo cometiendo, me siento tan culpable. Y si me muero, a veces se nos olvida de cómo es Jesús, que ya derramó su sangre para quitar cada pecado que has cometido, que ya mediante el Evangelio ya te hizo suyo y ya te perdonó todo. A veces se nos olvida de cómo es Jesús, nuestro Salvador amoroso. Y esta tentación en la cual sigo cayendo, ¿qué tal si no puedo dominarlo y se me hace perder mi fe? A veces se nos olvida de cómo es Jesús, que ya derrotó a Satanás. Y ya nos promete que si acudimos a Él en su palabra, nos va a ayudar en las tentaciones.
y nos va a ayudar a vencer. A veces se nos olvida de cómo es Jesús, igual como los discípulos. Aún los creyentes más fuertes en la fe, los que nunca pierden ni un domingo, que siempre vienen a la misa a escuchar la palabra, hasta los creyentes más fuertes, cuando se acerca la muerte, tienen sus dudas y se olvidan de cómo es Jesús, que ya resucitó de la muerte, ya venció la muerte para todos nosotros, y que ya mediante la fe nos ha perdonado, ha borrado todos nuestros pecados, nos ha declarado justos ante Él, y ya ha garantizado un lugar en el cielo para nosotros cuando nos muéramos, mis hermanos. Que jamás nos olvidemos de cómo es Jesús, de quién es Jesús, nuestro Dios misericordioso, generoso, amoroso, Dios Creador, Salvador, lleno de gracia. Pero tal vez una persona diga, pues, ¿y si la pandemia sigue, y el desempleo sigue, y el racismo y la violencia siguen, y mis problemas siguen, y mis enfermedades siguen? Entonces, ¿dónde está mi Dios? Si Dios tiene todo poder y puede resolver todos los problemas en el mundo así, y puede también solucionar y arreglar todos los problemas en mi vida, ¿por qué no lo hace? En estos momentos, no dudemos, más bien pongamos nuestros corazones en las manos de Dios, confiemos en Él, recordando que Él está en control, que tiene todo poder y que siempre va a trabajar todo lo que pasa en el mundo para el bien de su iglesia, que somos nosotros. Y siempre va a disponer y trabajar todo lo que pasa en nuestras vidas para el bien de nuestras almas. Porque esta es la clase de Dios que tenemos. Y que jamás lo olvidemos. Se cuenta la historia de una mujer que se estaba muriendo de cáncer, ni había cumplido los 40 años. Los doctores ya no podían hacer nada. Su hija de 8 años estaba en el hospital con ella. Y ella le dijo a su mamá: mamá, tengo miedo. ¿De qué, mija? Pues tengo miedo de que cuando te mueras, te voy a olvidar. Voy a olvidarme de cómo te miras y de cómo eres, mami. Yo no quiero olvidarte. Y la mamá le dijo: no te preocupes, mi hija. Aquí te tengo un regalo. Y allí, a un lado de la cama, la mamá le presentó a su hija con un librito. Y mira el libro. Ven, hija. Y abrió el libro y allí, mira, aquí puse fotos de nosotras juntas. Y también aquí escribí sobre las experiencias más divertidas y más hermosas que hemos pasado juntas. Y también aquí escribí muchos consejos para ti, mija. Lee el libro seguido y nunca se te va a olvidar de mí. Ok, mami. Voy a leer el libro seguido todas las noches. Jesús nos ha dado un libro para que jamás nos olvidemos de cómo es Él, de quién es Él. Que seguido lo leamos y que seguido lo escuchemos. Que meditemos en ese libro, la Santa Palabra, para que siempre recordemos que Jesús es el único Dios que existe, que es el todopoderoso creador, que Él es el omnipotente preservador de su creación, que siempre estemos leyendo y meditando en el libro, para que siempre recordemos que Dios siempre nos da generosamente todo lo que necesitamos, que nos ayuda en nuestros problemas, que nos sana cuando estamos enfermos, que nos protege del mal, que siempre estemos leyendo y estudiando su libro, para que jamás nos olvidemos de quién es Jesús, nuestro amoroso Salvador,
que ha abierto las puertas del cielo para nosotros, que nos ha salvado de nuestros pecados. Esta es la clase de Dios que nosotros tenemos. Amén.